No sé exactamente en qué momento has llegado hasta aquí, ni qué estabas haciendo justo antes de darle play a este vídeo. A veces uno entra en algo así casi sin pensarlo demasiado, como parte de la rutina, como cuando se abre una pestaña nueva o se deja que el algoritmo decida por nosotros qué ver a continuación. Pero otras veces, hay un pequeño instante en el que no es tan automático. Un segundo en el que, sin saber muy bien por qué, te detienes un poco más de lo habitual. No sigues desplazando tan rápido, no cambias de vídeo inmediatamente. Algo te mantiene aquí unos segundos más de lo normal. Y aunque desde fuera pueda parecer algo sin importancia, esos pequeños detalles a veces dicen más de lo que parece. Porque hay momentos en los que no es tanto lo que estás buscando, sino lo que acabas encontrando sin haberlo planeado del todo. Y no siempre es fácil explicar por qué sucede eso. Tal vez hoy ha sido un día normal, o tal vez no. Tal vez simplemente estabas navegando sin pensar demasiado. O tal vez llevas un tiempo con la mente un poco más cargada de lo habitual, con muchas cosas pasando a la vez por dentro, aunque por fuera todo parezca más o menos igual que siempre. Y es curioso cómo, en medio de todo eso, aparece algo que te hace parar. No necesariamente algo grande o evidente, sino algo sutil. Algo que no llama la atención de forma ruidosa, pero que aún así consigue que te quedes un poco más. Y cuando eso ocurre, es normal preguntarse si tiene algún sentido o si simplemente es una coincidencia más dentro de todas las cosas que consumimos cada día sin darle demasiada importancia. Pero hay algo en este tipo de momentos que a veces va un poco más allá de la simple casualidad. No porque haya una explicación complicada detrás, sino porque hay experiencias que, aunque no se puedan medir ni analizar fácilmente, sí se sienten de una forma distinta. Como si este momento, exactamente este, tuviera un pequeño peso diferente al resto. Y no hace falta forzarlo ni intentar encontrarle una explicación perfecta. A veces simplemente se trata de reconocer que estás aquí ahora, escuchando esto, en este preciso instante, y que eso ya de por sí es un hecho. Y en medio de todo lo que puede estar pasando en tu vida en este momento, hay algo importante que merece ser dicho con calma. Nada de esto ocurre completamente aislado de lo que estás viviendo por dentro, porque cada persona llega a este tipo de mensajes desde un lugar distinto. Algunos llegan con dudas, otros con cansancio, otros con preguntas que llevan tiempo sin respuesta, y algunos simplemente llegan sin saber muy bien qué están buscando, pero sintiendo que necesitan escuchar algo diferente a lo habitual. Y es precisamente ahí donde este momento cobra sentido, porque de una forma u otra, no estás aquí por nada en concreto, y aunque no siempre sea fácil ponerle palabras, hay algo en todo esto que conecta directamente con lo que estás viviendo ahora mismo, incluso si todavía no sabes exactamente qué es. Y cuando te quedas un poco más en silencio con lo que estás escuchando, es normal que empiecen a aparecer cosas que normalmente se mantienen en segundo plano durante el día. No siempre es algo fácil de definir con exactitud. A veces no es una sola cosa concreta, sino una mezcla de sensaciones que van acumulándose poco a poco sin que te des cuenta del todo. Días en los que todo parece avanzar, pero tú sientes que por dentro estás un poco estancado. Momentos en los que haces lo que se supone que tienes que hacer, pero sin esa sensación clara de dirección o propósito. Y lo curioso es que desde fuera muchas veces no se nota. Puedes seguir con tu vida, cumplir con tus responsabilidades, hablar con gente, incluso sonreír en determinados momentos. Pero hay una parte interna que no siempre está del todo en el mismo lugar que lo que muestras hacia afuera. Es como si hubiera una especie de ruido constante en el fondo de la mente. No siempre fuerte, no siempre evidente, pero sí presente. Pensamientos que van y vienen. Recuerdos de cosas que no salieron como esperabas. Decisiones que te hacen dudar si fueron las correctas. Situaciones que no terminan de resolverse como te gustaría. Y sin darte cuenta, empiezas a cargar con todo eso en silencio. No porque no quieras compartirlo, sino porque muchas veces ni siquiera sabes por dónde empezar a explicarlo. Es más fácil seguir adelante que detenerse a intentar ordenar algo que por dentro se siente un poco desordenado. Y en ese proceso aparece otra sensación que suele ser bastante común, aunque no siempre se diga en voz alta. La sensación de estar un poco perdido. No necesariamente perdido en el sentido literal,
sino más bien en el sentido de no tener del todo claro hacia dónde se está yendo o por qué algunas cosas se sienten más pesadas de lo que deberían. Hay momentos en los que incluso cosas que antes eran más sencillas empiezan a sentirse diferentes, como si hubiera más esfuerzo mental para avanzar, más dudas antes de tomar decisiones, más preguntas internas antes de dar un paso hacia cualquier dirección. Y eso, con el tiempo, puede generar cansancio, no solo físico sino mental. Ese tipo de cansancio que no se soluciona simplemente durmiendo o descansando unas horas, porque no viene solo del cuerpo, sino de todo lo que pasa por dentro. Y cuando esa sensación se mantiene durante un tiempo, es normal que empiecen a aparecer pensamientos más profundos. Pensamientos sobre si estás haciendo las cosas bien, sobre si estás avanzando como deberías, o incluso sobre si estás quedándote atrás mientras todo lo demás sigue su ritmo. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo muy concreto, aunque no siempre lo expresen con claridad. La sensación de que no todo el mundo entiende lo que realmente está pasando por dentro, porque desde fuera muchas veces las cosas pueden parecer más simples de lo que realmente son. La gente puede ver solo una parte de la historia, solo lo que se muestra, solo lo que es visible. Pero lo que ocurre internamente, lo que se piensa en silencio, lo que se procesa en soledad, eso no siempre es fácil de compartir. Y eso puede generar cierta desconexión. No necesariamente con los demás, sino con la sensación de sentirse comprendido del todo. Como si hubiera una parte de lo que estás viviendo que no termina de encajar cuando intentas explicarlo en palabras. Y en medio de todo eso, es muy habitual empezar a cuestionarse cosas. No de forma dramática, sino de forma silenciosa. Preguntarse si esto es solo una etapa, si es algo normal, si a todo el mundo le pasa o si hay algo en particular en tu caso que está haciendo que todo se sienta un poco más intenso de lo habitual. Y aunque no siempre hay respuestas inmediatas, lo que sí es real es esa sensación interna que no desaparece simplemente por ignorarla. Esa sensación que se queda ahí, acompañando algunos momentos del día, incluso cuando todo lo demás sigue su curso normal. Y cuando todo eso se mantiene durante un tiempo, hay algo que suele empezar a hacerse más presente sin que uno lo busque. No es algo que aparezca de golpe, ni algo que se pueda señalar con claridad exacta. Es más bien una sensación que se va instalando poco a poco, especialmente en los momentos en los que todo se queda en silencio. Porque durante el día, entre conversaciones, tareas, ruido, distracciones y movimiento constante, es fácil que la mente no tenga demasiado espacio para detenerse en ciertas cosas, pero cuando llega el silencio de verdad, cuando todo baja un poco el ritmo, es ahí donde empiezan a aparecer pensamientos que normalmente quedan en segundo plano. Y uno de los más difíciles de gestionar no es necesariamente el problema en sí, sino la sensación de estar viviendo todo eso sin una respuesta clara, como si por más que piensas, por más que intentas entender, por más que buscas sentido, hay una parte que simplemente no termina de encajar. Y en ese punto, muchas personas empiezan a sentir algo que es bastante humano, aunque no siempre se diga en voz alta, la sensación de estar solo en lo que están viviendo. No solo físicamente, sino solo internamente, como si lo que ocurre por dentro no terminara de ser completamente compartido por nadie más, aunque haya gente alrededor, aunque haya conversaciones, aunque haya compañía en el día a día. Porque hay una diferencia muy grande entre estar rodeado de personas y sentirse comprendido de verdad. Y cuando esa diferencia se hace más evidente, es cuando aparece una especie de vacío difícil de describir con palabras simples. Y es precisamente en esos momentos cuando también empiezan a surgir preguntas más profundas. No siempre con claridad, no siempre de forma ordenada, pero sí como pensamientos que vuelven una y otra vez. Preguntas que no siempre se dicen en voz alta, pero que se sienten dentro. Preguntas como ¿por qué algunas etapas tienen que ser tan confusas? ¿Por qué hay momentos en los que todo parece más difícil de lo normal?
¿O por qué ciertas cosas parecen repetirse justo cuando uno menos lo espera? Y a veces, en medio de ese tipo de pensamientos, aparece algo aún más delicado, la sensación de que no hay una respuesta inmediata a todo eso, de que, por más que se busque una explicación rápida o una solución clara, hay cosas que simplemente no funcionan así. Y cuando eso se combina con el cansancio interno del que hablábamos antes, con esa carga mental constante, con esa sensación de no terminar de entender del todo lo que está pasando, es fácil entrar en un estado en el que todo se siente un poco más pesado. Y ahí es donde muchas personas empiezan a preguntarse algo que no siempre se formula de manera directa, pero que está presente de fondo. ¿Por qué a mí? No como una queja constante, sino como una pregunta sincera. Una pregunta que nace del cansancio, de la confusión, de no entender del todo por qué ciertas etapas tienen que ser así. Porque hay momentos en los que todo parece coincidir en una misma dirección difícil. Y lo curioso es que esa pregunta rara vez tiene una respuesta inmediata. No porque no haya sentido detrás de lo que ocurre, sino porque en medio de la experiencia, cuando uno está dentro de ella, no siempre es fácil ver el conjunto completo de lo que está pasando. Y en ese silencio interno, en ese espacio donde no hay ruido externo que distraiga, es donde esa sensación de soledad puede sentirse más fuerte. No porque realmente no haya nada alrededor, sino porque lo que ocurre dentro empieza a ocupar más espacio que lo que ocurre fuera. Y aún así, incluso en ese tipo de momentos, hay algo importante que merece ser observado con calma. El hecho de que estás siendo consciente de todo esto. El hecho de que lo estás notando, lo estás escuchando, lo estás reconociendo de alguna forma. Y en medio de todo esto, incluso cuando la mente está llena de dudas, de pensamientos repetidos, de sensaciones difíciles de explicar del todo, hay algo que a veces pasa desapercibido, pero que puede cambiar completamente la forma en la que se interpreta todo lo que estás viviendo. Porque cuando uno está dentro de una etapa así, es muy fácil fijarse solo en lo que falta, en lo que duele, en lo que no termina de salir como uno espera. Es muy fácil tener la sensación de que todo está un poco desordenado, de que las cosas no avanzan al ritmo que deberían, o de que las respuestas no llegan cuando más se necesitan. Y en ese estado la percepción se vuelve un poco más cerrada, no porque la realidad cambie, sino porque la atención se concentra en una parte muy concreta de lo que está ocurriendo, como si todo lo demás quedara un poco en segundo plano sin que te des cuenta. Pero hay otra forma de mirar lo mismo, incluso cuando nada externo ha cambiado todavía. Y no se trata de forzarse a pensar positivo ni de ignorar lo que se siente, sino de abrir un poco el enfoque hacia algo que normalmente no se considera en esos momentos de confusión. Porque aunque no siempre se sienta, aunque no siempre sea evidente, aunque haya días en los que todo parezca ir en dirección contraria a lo que uno esperaría, eso no significa necesariamente que no haya nada más ocurriendo al mismo tiempo. Hay cosas que no siempre se perciben de forma inmediata. Hay procesos que no se ven en el momento exacto en el que están ocurriendo. Y hay presencias que no siempre se sienten de forma constante, pero eso no las hace menos reales. Y aquí es donde entra una idea que, para algunas personas, puede cambiar la forma en la que interpretan lo que están viviendo. No como una explicación total de todo, no como una respuesta mágica a cada problema, sino como una forma diferente de entender la cercanía en medio de todo esto. La idea de que no todo lo que parece distancia, realmente lo es. Y que incluso en los momentos en los que hay silencio, en los momentos en los que no se siente una respuesta clara, en los momentos en los que todo parece más confuso o más pesado de lo habitual, no necesariamente significa ausencia. Porque hay situaciones en las que la cercanía no se mide por lo que se percibe en el momento, sino por algo más profundo, algo que no siempre depende del estado emocional del instante. Y aunque esto no siempre sea fácil de reconocer, cuando se está dentro de una etapa complicada, hay personas que, con el tiempo, miran atrás y entienden que incluso en esos momentos en los que sentían que todo estaba más lejos de lo normal, había algo que seguía ahí, de una forma más silenciosa, más sutil, menos evidente. Y no se trata de obligarse a sentirlo ahora mismo, ni de intentar cambiar de golpe la forma en la que uno se siente. Se trata simplemente de permitir la posibilidad de que quizá, incluso ahora, en este mismo momento,
No todo está tan desconectado como puede parecer desde dentro, porque a veces, cuando todo se siente más confuso, lo que más ayuda no es una respuesta inmediata, sino una forma distinta de interpretar el hecho de estar atravesando todo eso. Y cuando empiezas a considerar esa posibilidad, aunque sea solo por un momento, aunque no lo tengas del todo claro todavía, hay otra forma de mirar lo que estás viviendo que cambia bastante la perspectiva de todo lo anterior. Porque es muy fácil, cuando uno está dentro de una etapa complicada, pensar que todo lo que está ocurriendo es simplemente una acumulación de cosas que no deberían estar pasando, como si fuera una serie de situaciones sin conexión entre sí, sin dirección, sin un sentido mayor detrás de lo que se está experimentando. Pero con el tiempo, cuando uno se aleja un poco de la intensidad del momento, cuando deja de mirar solo el presente inmediato y empieza a observar un poco más el conjunto, a veces aparecen patrones que antes no eran tan visibles. No siempre es inmediato, no siempre es claro, pero hay etapas en la vida que, cuando se miran en retrospectiva, empiezan a encajar de una forma diferente. Cosas que en su momento parecían confusas, más adelante se entienden de otra manera. Momentos que en su día parecían solo difíciles, con el tiempo se convierten en parte de un proceso más amplio. Y aunque eso no siempre consuela en el momento en el que se está viviendo, sí abre una posibilidad importante. La idea de que no todo lo que ocurre es aleatorio o sin dirección. Porque incluso las etapas más pesadas, incluso aquellas en las que uno siente que está más perdido o más cansado de lo habitual, pueden estar formando parte de algo que todavía no se puede ver con claridad desde dentro del propio momento. Y esto no significa negar lo que duele, ni minimizar lo que se siente, ni intentar forzar una explicación rápida para algo que emocionalmente es complejo. Se trata más bien de ampliar un poco la perspectiva, de permitir la posibilidad de que el dolor no sea simplemente un final en sí mismo, sino parte de un proceso más largo. Hay momentos en los que las personas cambian sin darse cuenta de forma inmediata. No porque algo externo lo haya resuelto todo de golpe, sino porque internamente se han ido ajustando cosas poco a poco. La forma de pensar, la forma de reaccionar, la forma de entender ciertas situaciones. Y muchas veces ese cambio no se siente mientras ocurre, solo se reconoce después, cuando uno mira atrás y se da cuenta de que ya no reacciona igual que antes, o de que ciertas cosas que antes dolían de una forma concreta, ahora se interpretan de otra manera. Y es ahí donde aparece una idea importante. Que incluso los momentos difíciles, incluso aquellos que en su día parecían demasiado confusos o demasiado intensos, pueden haber tenido un papel en esa transformación, no como algo inmediato, no como algo evidente en el momento, sino como parte de un proceso que va más allá de lo que se percibe en el día a día. Y aunque en medio de la situación actual sea difícil verlo con claridad, eso no significa que no esté ocurriendo nada. Muchas veces, lo que más cambia en una persona no es lo que se ve por fuera, sino lo que se va construyendo por dentro de forma silenciosa. Y en ese sentido, incluso las etapas que uno preferiría no estar viviendo, pueden acabar teniendo un significado distinto con el tiempo. No porque sean fáciles, sino porque forman parte de un proceso más amplio de lo que se puede entender en el momento exacto en el que se está dentro de él. Y aún así, incluso cuando uno empieza a entender que algunas etapas pueden tener un propósito más amplio, hay algo que sigue siendo difícil de sostener en el día a día: la sensación de que, en el presente, no todo está cambiando al ritmo que uno necesitaría. Porque hay momentos en los que, por más que lo intentes, por más que sigas adelante, por más que hagas todo lo que está en tu mano, la vida no parece responder de forma inmediata. No hay señales claras. No hay cambios evidentes. No hay esa sensación de avance rápido que uno a veces espera cuando está intentando salir de una etapa complicada. Y eso puede generar una especie de vacío silencioso. No necesariamente desesperación, pero sí una especie de pausa interna en la que parece que todo está en espera. Como si las cosas estuvieran ocurriendo, pero fuera del alcance directo de lo que puedes percibir en el momento.
Y en esos espacios de silencio es muy fácil llegar a la conclusión de que nada está pasando, de que todo sigue igual, de que no hay movimiento real detrás de lo que estás viviendo. Pero la realidad es que no todo lo que está ocurriendo en una vida es visible de forma inmediata. Hay procesos que no funcionan con la lógica del resultado instantáneo. Hay cambios que no se manifiestan en el mismo momento en el que empiezan a desarrollarse. Y hay transformaciones internas que no hacen ruido, pero que aún así están ocurriendo. Es como si hubiera una parte de todo esto que no depende del ritmo con el que tú lo percibes, algo que no siempre se ajusta a la necesidad de ver resultados rápidos, sino que sigue un proceso más lento, más silencioso, más profundo. Y aunque desde dentro de la experiencia eso pueda generar impaciencia o incluso dudas, con el tiempo muchas personas reconocen que hubo etapas en sus vidas en las que, aunque no pareciera estar pasando nada importante en el momento, en realidad estaban ocurriendo cambios que solo se hicieron visibles después. Cambios en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la forma de entender ciertas cosas que antes generaban más peso emocional. Pequeños ajustes internos que no se perciben de forma inmediata, pero que con el tiempo terminan marcando una diferencia real. Y en ese sentido, hay algo que se repite en muchas experiencias personales. La idea de que los momentos más silenciosos no siempre son momentos vacíos. A veces son etapas de preparación, etapas en las que no se ve el resultado, pero sí se está construyendo algo por dentro. No como una promesa inmediata de cambio visible, sino como un proceso que se desarrolla sin necesidad de ser observado constantemente para que exista. Y aunque en el presente pueda parecer que todo sigue igual, que no hay señales claras, que no hay respuestas evidentes a lo que uno está esperando, eso no necesariamente define lo que está ocurriendo en un nivel más profundo, porque hay procesos que no necesitan ser vistos para estar en marcha, y hay cambios que no necesitan ser inmediatos para ser reales. Y aún así, incluso en medio de todo esto, incluso cuando la sensación de silencio se mantiene, incluso cuando parece que las respuestas no llegan tan rápido como uno desearía, hay algo importante que no conviene perder de vista. Porque cuando una etapa se vuelve pesada, cuando los pensamientos se repiten una y otra vez, cuando la mente empieza a centrarse más en lo que no está funcionando que en cualquier otra cosa, es muy fácil entrar en una especie de conclusión interna sin darse cuenta. Una conclusión que no siempre se dice en voz alta, pero que va tomando forma poco a poco dentro de la cabeza. La idea de que quizá ya es demasiado tarde, o de que las cosas ya no van a cambiar, o de que el punto en el que estás ahora define más de lo que realmente define. Y esa forma de pensar, aunque es comprensible cuando uno está cansado o saturado emocionalmente, no siempre refleja la realidad completa de lo que está ocurriendo. Porque hay una diferencia importante entre cómo se siente un momento y lo que ese momento realmente significa dentro de un proceso más largo. Y cuando uno está dentro de una etapa así, esa diferencia se vuelve más difícil de ver. Todo se siente más cerrado, más limitado, como si las opciones fueran menos de las que realmente existen. Como si el camino estuviera reduciéndose cuando en realidad lo que ocurre es que la perspectiva está más enfocada en una sola parte del trayecto. Pero incluso en esos momentos, incluso cuando la mente intenta convencerte de que no hay demasiadas alternativas o de que todo está más bloqueado de lo que realmente está, la realidad suele ser más amplia de lo que se percibe en ese instante. Porque las situaciones no son estáticas, no se quedan fijas en un solo punto. Cambian, se mueven, evolucionan, incluso cuando desde dentro no siempre se nota de forma inmediata. Y eso significa algo importante, que lo que estás viviendo ahora no es necesariamente un final, ni un punto definitivo, ni una conclusión cerrada sobre tu vida o sobre tu camino. Es solo una parte de algo que continúa. Y aunque en algunos momentos pueda parecer difícil imaginarlo, siempre hay más posibilidades de las que la mente puede ver cuando está cansada o saturada. Siempre hay más caminos de los que parecen visibles cuando la atención está centrada únicamente en lo que no ha salido como uno esperaba. A veces, lo que cambia no es la realidad externa de inmediato, sino la forma en la que uno empieza a relacionarse con lo que está viviendo. Y ese cambio, aunque no siempre se note en el momento exacto, puede abrir puertas que antes no se percibían. Porque incluso cuando algo se siente detenido, incluso cuando parece que no hay avance claro, eso no significa que todo esté cerrado.
no significa que no haya dirección. No significa que no haya salida. Significa simplemente que en este punto concreto del camino, todavía no se está viendo todo el recorrido completo. Y esa es una diferencia importante, porque cuando uno deja de asumir que este momento lo define todo, empieza a recuperar algo esencial: la posibilidad de continuar. La sensación de que todavía hay margen, todavía hay movimiento posible, todavía hay espacio para que las cosas cambien de una forma que ahora mismo no se está viendo con claridad. Y en ese sentido, no todo está perdido, no porque todo sea fácil, ni porque todo se resuelva de inmediato, sino porque lo que estás viviendo ahora no es el final de la historia, sino solo una parte dentro de algo más grande. Y en ese punto, cuando uno empieza a entender que no todo está cerrado, que no todo está perdido, que todavía hay margen para que las cosas se muevan de formas que ahora mismo no se alcanzan a ver del todo, también empieza a surgir otra comprensión más profunda. Porque una de las cosas que más peso genera en etapas así, no es solo lo que está pasando, sino el intento constante de controlarlo todo, de querer entender cada detalle, de intentar anticipar cada resultado, de buscar respuestas inmediatas a situaciones que, en realidad, no siempre funcionan con lógica inmediata. Y sin darte cuenta, ese intento constante de tener todo bajo control empieza a generar más carga de la que alivia. Porque cuanto más intentas cerrar cada duda, más aparecen nuevas preguntas. Cuanto más intentas resolverlo todo mentalmente, más se llena la mente de ruido. Y llega un punto en el que uno se da cuenta de algo bastante sencillo, pero a la vez bastante profundo: que no todo depende de uno. No todo está en tus manos. No todo responde a tu esfuerzo inmediato. No todo se resuelve a base de pensar más, analizar más o preocuparse más. Y aunque al principio esa idea puede generar cierta resistencia, con el tiempo también puede convertirse en algo liberador. Porque soltar el control no significa abandonar lo que te importa. No significa dejar de intentar avanzar. No significa rendirse. Significa dejar de cargar con el peso de intentar resolver en solitario cosas que no siempre se resuelven solo desde la mente o desde la preocupación constante. Significa permitir que las cosas tengan su propio ritmo, incluso cuando ese ritmo no coincide con lo que uno desearía en el momento. Y eso, aunque no siempre es fácil de aplicar, cambia bastante la forma en la que uno vive las situaciones. Porque cuando dejas de intentar controlar cada resultado, cada paso, cada pensamiento, empieza a haber un poco más de espacio interno, un poco más de calma, un poco más de silencio mental. Y en ese silencio, curiosamente, las cosas se perciben de otra manera. No como problemas que necesitan ser resueltos inmediatamente todos al mismo tiempo, sino como procesos que están ocurriendo, cada uno a su ritmo, cada uno en su momento. Y ahí aparece otra idea importante: la confianza. No una confianza ingenua, ni forzada, ni basada en ignorar lo que está pasando, sino una confianza más simple, más tranquila, más interna. La confianza de que no todo depende de tu esfuerzo constante para que las cosas avancen, que hay partes del camino que no necesitas empujar todo el tiempo para que sigan moviéndose. Y eso no quita responsabilidad, ni acción, ni decisiones, pero sí quita peso innecesario. Quita esa sensación de tener que sostenerlo todo al mismo tiempo en la cabeza. Porque hay cosas que, cuando se sueltan un poco, no se pierden, sino que se ordenan de otra manera. Y en ese proceso de soltar, de confiar un poco más, de dejar de intentar anticiparlo todo constantemente, empieza a aparecer algo que muchas veces estaba tapado por el ruido mental. Una sensación de espacio, de aire, de calma interna que no depende tanto de lo que está ocurriendo fuera. Y esa calma, aunque sea pequeña al principio, cambia bastante la forma en la que se sigue avanzando. Y cuando empiezas a soltar un poco ese control del que hablábamos antes, cuando dejas de intentar tener todas las respuestas al mismo tiempo, cuando la mente deja de estar en modo constante de búsqueda, aparece algo diferente, no siempre de forma inmediata, no siempre de forma clara, pero poco a poco. Si hay un espacio de silencio real, si hay un momento en el que uno simplemente deja de llenar todo con pensamientos, empieza a surgir una forma distinta de percepción. Porque durante mucho tiempo, muchas veces la vida se vive desde la petición constante.
desde pedir respuestas, pedir soluciones, pedir claridad, pedir señales. Y no hay nada extraño en eso, es una reacción natural cuando uno está dentro de etapas confusas o difíciles. Pero hay un punto en el que, si todo se convierte únicamente en pedir y buscar respuestas hacia afuera, se deja de prestar atención a algo que también ocurre hacia adentro. Y no es algo complejo, no es algo místico en el sentido exagerado, es más simple que eso. Es el hecho de parar un poco el ruido interno, de dejar de intentar resolverlo todo mentalmente durante unos minutos, de permitir que haya un espacio donde no todo tenga que ser entendido de inmediato. Porque en ese espacio, aunque sea pequeño, aunque sea breve, aunque al principio cueste mantenerlo, empiezan a aparecer cosas distintas, no pensamientos nuevos necesariamente, sino otra forma de escuchar los que ya están ahí. Como si la misma realidad interna se reorganizara cuando deja de estar saturada de ruido constante. Y en ese tipo de momentos, muchas personas describen algo curioso. No es que aparezcan respuestas claras y concretas como si todo se resolviera de golpe, sino más bien una sensación diferente, una especie de calma que no depende de lo externo, una forma de silencio que no se siente vacío, sino más bien lleno de algo que no necesita explicarse en ese instante. Y es ahí donde cambia un poco la dinámica de todo lo anterior. Porque ya no se trata solo de pedir, de insistir, de buscar fuera constantemente, sino de empezar a escuchar de una forma distinta, no con prisa, no con ansiedad, no con la necesidad inmediata de obtener una respuesta concreta en ese mismo momento, sino con más presencia, con más atención a lo que uno siente realmente cuando todo lo demás baja un poco el volumen. Y a veces, cuando ese cambio ocurre, aunque sea de forma muy sutil, uno empieza a notar que no todo lo que estaba buscando estaba realmente fuera, que parte de lo que se estaba intentando encontrar estaba también dentro de ese espacio interno que casi nunca se escucha del todo, porque siempre está lleno de pensamientos, de preocupaciones, de análisis constantes. Y no se trata de forzar nada, no se trata de interpretar todo como una señal o de buscar significados en cada cosa. Se trata simplemente de permitir ese pequeño cambio de enfoque, pasar de estar constantemente pidiendo respuestas, a empezar a crear momentos donde también hay escucha. Una escucha más tranquila, más abierta, menos condicionada por la urgencia. Y en ese tipo de escucha, incluso el silencio empieza a sentirse diferente. Y después de ese silencio, después de ese momento en el que uno deja de intentar tener todas las respuestas al mismo tiempo y simplemente empieza a escuchar de una forma más tranquila, hay una idea que, aunque puede parecer simple en palabras, tiene un peso emocional muy profundo cuando se deja entrar de verdad. Porque en medio de todo lo que una persona puede estar viviendo, en medio de los pensamientos, de las dudas, del cansancio, de las etapas en las que todo parece más confuso o más pesado de lo normal, es muy fácil llegar a una conclusión silenciosa que no siempre se dice en voz alta, pero que a veces se siente dentro, la sensación de que uno ha sido un poco olvidado en medio de todo eso. No necesariamente de forma literal, sino en ese sentido interno, emocional, donde parece que las cosas no terminan de encajar, donde parece que las respuestas no llegan cuando más se necesitan, donde parece que cada proceso tarda más de lo esperado. Y cuando esa sensación se mantiene durante un tiempo, puede empezar a influir en la forma en la que uno interpreta todo lo demás, como si todo lo que ocurre fuera una confirmación de esa idea interna, aunque en realidad no lo sea. Pero hay algo importante que conviene recordar en medio de todo esto, incluso cuando la mente está cansada, incluso cuando las emociones están saturadas, incluso cuando parece que no hay demasiada claridad en el momento presente. Y es que no estar viendo resultados inmediatos, no sentir respuestas claras en el instante, no percibir cambios evidentes en el momento exacto en el que uno los espera, no significa necesariamente ausencia, no significa desconexión, no significa abandono, no significa que nada esté ocurriendo. A veces simplemente significa que el proceso no se está mostrando de la forma en la que uno espera verlo en ese instante concreto. Y esto es algo que, aunque en el momento puede ser difícil de asimilar, con el tiempo muchas personas terminan entendiendo de una forma más profunda.
Miran atrás y se dan cuenta de que incluso en aquellos momentos en los que sentían más silencio, incluso en aquellos momentos en los que pensaban que todo estaba más lejos de lo que debería, había cosas moviéndose de formas que no eran evidentes en ese instante. Y en ese sentido, hay una idea que puede cambiar bastante la forma en la que uno se relaciona con esos momentos difíciles. La idea de que no todo lo que no se ve está detenido y no todo lo que no se siente de forma clara está ausente, porque la percepción humana en momentos de carga emocional tiende a enfocarse mucho en lo inmediato, en lo visible, en lo que se puede confirmar de forma directa. Pero la vida interna, los procesos personales, los cambios más profundos, no siempre funcionan bajo esa lógica de inmediatez. Y aún así, incluso cuando todo parece más silencioso de lo habitual, incluso cuando la sensación interna es más confusa de lo que uno quisiera, incluso cuando hay dudas que no terminan de resolverse en el momento, hay algo que se mantiene constante a lo largo de todo ese proceso. La idea de que no estás fuera del proceso. La idea de que no estás desconectado de lo que está ocurriendo en tu vida de una forma más amplia. La idea de que no todo lo que estás viviendo ahora mismo define el resultado final de tu camino. Y esto, repetido de otra manera, significa algo muy importante. No estás olvidado en medio de este proceso. No estás fuera de lo que está ocurriendo en tu historia. No estás en un punto donde todo se haya detenido de forma definitiva. Estás dentro de algo que sigue en movimiento, aunque en este momento no se perciba con total claridad. Y a veces, solo a veces, repetir esa idea no es redundante, sino necesario, porque cuando la mente está cansada, cuando las emociones están saturadas, cuando las dudas pesan más de lo habitual, lo que ayuda no siempre es una explicación nueva, sino un recordatorio constante de aquello que se tiende a olvidar en los momentos difíciles. Que no todo lo que parece silencio es ausencia. Que no todo lo que parece pausa es final. Y que no todo lo que se siente lejos está realmente lejos. Y cuando esa idea empieza a asentarse un poco más, cuando deja de sentirse como una frase aislada y empieza a encajar con todo lo que se ha ido entendiendo poco a poco a lo largo de este proceso, aparece algo que cambia ligeramente la forma en la que uno mira hacia adelante. Porque hasta este punto, es muy normal que la atención haya estado muy centrada en lo que está pasando ahora, en lo que cuesta, en lo que pesa, en lo que todavía no se ha resuelto, en todo aquello que parece estar en un punto intermedio, sin una definición clara todavía. Y cuando uno está ahí dentro, en medio de esa etapa, el futuro puede sentirse un poco difuso. No necesariamente cerrado, pero sí incierto. Como si no hubiera suficiente claridad para ver con seguridad hacia dónde van las cosas o cómo van a evolucionar. Pero hay algo interesante que ocurre cuando uno deja de mirar únicamente desde el momento exacto en el que está y empieza, aunque sea poco a poco, a ampliar un poco más la perspectiva. Y es que el tiempo tiene una forma bastante particular de reorganizar lo que en el presente parece confuso. No de forma inmediata, no de manera automática, sino con el paso de las experiencias, con el paso de los días, con el paso de pequeñas cosas que van encajando sin que uno siempre se dé cuenta en el momento exacto en el que están ocurriendo. Y es en ese tipo de proceso donde muchas veces aparecen cambios que en su momento no se esperaban. No cambios dramáticos necesariamente, sino ajustes internos, pequeños giros, nuevas formas de entender situaciones que antes parecían más cerradas. Y aunque en el presente todavía haya cosas que no estén resueltas, aunque todavía haya preguntas abiertas, aunque todavía haya momentos en los que la claridad no sea completa, eso no impide que el proceso siga avanzando en una dirección que aún no se está viendo del todo, porque el futuro no es una copia exacta del presente extendido en línea recta. Es algo que se va construyendo con múltiples factores, muchos de los cuales no son visibles cuando uno está centrado únicamente en lo que está sintiendo ahora mismo. Y eso significa que lo que hoy parece una etapa complicada, una etapa de dudas, de cansancio, de incertidumbre o de falta de claridad, no tiene por qué mantenerse de la misma forma más adelante. No porque todo cambie de golpe, sino porque las personas cambian dentro de sus propios procesos. La forma de pensar cambia, la forma de interpretar lo que ocurre cambia, la forma de reaccionar ante las situaciones cambia.
Y poco a poco, sin que siempre sea evidente en el momento, eso empieza a influir también en la forma en la que se vive todo lo demás. Y en ese sentido, hay algo importante que conviene no perder de vista, incluso cuando el presente no sea perfecto, incluso cuando haya partes que todavía estén en construcción. Y es que las etapas no son estáticas. Lo que estás viviendo ahora no es una estructura fija que se mantendrá igual para siempre. Es una fase dentro de un proceso más amplio que todavía no ha terminado de desarrollarse. Y aunque ahora mismo no todo sea claro, eso no significa que no pueda volverse más claro con el tiempo. Aunque ahora mismo no todo sea fácil, eso no significa que no pueda volverse más llevadero. Aunque ahora mismo haya cosas que no se entienden del todo, eso no significa que no vayan a encajar más adelante. Y en ese pequeño cambio de perspectiva, sin forzarlo, sin acelerarlo, sin intentar saltarse el proceso, aparece algo muy importante: una sensación de continuidad, de que hay algo después de esto, de que esto no es el final del camino, sino una parte más dentro de algo que sigue avanzando. Y cuando uno empieza a percibir eso, aunque sea de forma leve, aunque sea solo como una posibilidad, ya no se siente exactamente igual que al principio, porque la idea de que todo sigue cambia bastante la forma en la que se vive el ahora. Y llegando a este punto, después de haber recorrido todo lo que has ido escuchando, después de haber pasado por momentos de reflexión, de duda, de silencio, de comprensión poco a poco, es normal que dentro de ti haya una sensación un poco diferente a la del principio. No necesariamente una respuesta clara a todo, ni una solución inmediata a cada cosa que pueda estar pasando en tu vida ahora mismo, pero sí algo más sutil. Algo que no siempre se puede explicar con palabras directas, pero que se siente de otra manera cuando uno ha dejado espacio para escuchar con un poco más de calma. Porque a veces el cambio no llega como una gran revelación repentina, ni como un giro drástico en la vida. A veces el cambio aparece como una pequeña variación interna, una forma distinta de mirar lo mismo. Un poco menos de ruido mental, un poco más de respiración tranquila, un poco más de distancia con algunos pensamientos que antes pesaban más. Y eso, aunque pueda parecer pequeño, no lo es tanto como parece. Porque cuando la mente deja de estar completamente atrapada en la urgencia de encontrar respuestas inmediatas, cuando el corazón deja de estar completamente saturado por la sensación de incertidumbre constante, empieza a aparecer un espacio diferente, un espacio donde no todo tiene que resolverse ahora mismo, donde no todo tiene que entenderse en este instante, donde no todo depende de una respuesta inmediata para poder seguir avanzando. Y en ese espacio, aunque sea breve, aunque sea silencioso, aunque no siempre se mantenga de forma constante, hay algo importante que se hace más presente: la sensación de que no estás solo en lo que estás viviendo, no solo en el sentido externo de la palabra, sino en ese nivel más interno, más profundo, donde uno siente que incluso en los momentos de silencio, incluso en los momentos de duda, incluso en los momentos en los que no todo está claro, hay algo que no desaparece del todo, algo que no depende del estado del día, algo que no se apaga cuando las cosas se complican, algo que no se aleja cuando uno no sabe exactamente qué hacer. Y aunque no siempre se perciba con la misma intensidad, aunque no siempre se sienta de la misma forma, aunque haya momentos en los que todo parezca más confuso o más distante, eso no significa que no esté. Y quizá, solo quizá, una parte importante de todo esto no sea tanto encontrar todas las respuestas ahora mismo, sino aprender a no perder esa sensación incluso en medio del proceso. La sensación de que puedes seguir avanzando sin tenerlo todo claro. La sensación de que no necesitas resolver cada cosa en este instante para poder continuar. La sensación de que incluso en medio de la incertidumbre hay una forma de calma que no depende de que todo sea perfecto. Y cuando uno llega a ese punto, aunque sea de forma ligera, aunque sea solo como una idea que empieza a asentarse poco a poco, algo cambia en la forma de estar en el presente. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no se vive exactamente igual. Y con todo lo que has escuchado hasta aquí, con todo lo que has ido procesando a lo largo de este vídeo, quizá este sea el momento de quedarte con algo sencillo, pero importante. No con todas las explicaciones, no con todas las ideas desarrolladas, no con cada parte del proceso analizado al detalle, sino con lo esencial,
con la idea de que incluso ahora mismo, en este instante concreto en el que estás escuchando esto, no estás fuera de lo que está ocurriendo en tu vida. No estás apartado, no estás olvidado, no estás desconectado de un proceso más amplio que sigue avanzando, incluso cuando no es evidente en el momento exacto. Y quizá por eso, en este punto final, lo único que realmente necesita quedarse contigo no es una conclusión compleja, sino algo más simple, algo más directo, algo que no depende de analizarlo demasiado, sino de permitirlo. Confía. Confía en el proceso, incluso cuando no lo entiendas del todo. Confía en lo que estás viviendo, incluso cuando todavía haya partes que no tengan claridad inmediata. Y sobre todo, confía en que no estás atravesando todo esto sin sentido ni sin acompañamiento interno en tu propio camino. Porque incluso ahora mismo, en este preciso instante, en medio de todo lo que estás sintiendo, en medio de todo lo que estás procesando, en medio de todo lo que todavía no está del todo claro, Dios está contigo ahora mismo.